Hechos 1:8, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Es una porción escritural muy conocida, pero hoy vamos a meditar lo que el Señor quiere hablar a su pueblo. Hechos 1:8, le damos lectura todos juntos y después de dar lectura le pido a mi hermano Samuel Morales que sea el quien nos dirija delante de Dios, pidiendo al Señor por este momento. Si ya lo tienen, hermanos, damos lectura. La palabra del Señor dice así: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Oramos. Gracias por estos momentos que tenemos alabados. Sí, Señor, gracias, gracias, Señor. Sé con tu palabra en esta hora, danos entendimiento, lo que pues quieras decir, Señor, piensa. Mantenimiento delante de ti, Señor. Cuando visites, pero te ruego que no sea yo la que hable, sino tu Santo Divino Espíritu. Guíame. Sí, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Amén. Gracias, hermano. ¿Pueden ocupar su lugar? Alabado sea nuestro Dios. El libro de los Hechos en su capítulo 4, versículo 31 nos dice: y como hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Este texto nos habla cómo la iglesia oró por los apóstoles y todos ellos, después de ser llenos del Espíritu Santo, pudieron predicar la palabra del Señor. Por eso hoy estaremos atentos al tema que nos ocupa, que lleva por título: el bautismo con Espíritu Santo es poder para predicar. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y dimos lectura a Hechos 1:8, que nos dice lo siguiente: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas el médico. Fue escrito también entre el año 63 y 70 después de Cristo, y su intención o el propósito es presentar un informe preciso del nacimiento y crecimiento de la iglesia cristiana. El libro de los Hechos comienza hablando y narrando la ascensión de Cristo nuestro Salvador, pero no sin antes dejarnos una encomienda, que precisamente es la que acabamos de leer. Su ordenanza era esperar el derramamiento del Espíritu Santo. La segunda mitad del libro de los Hechos resalta los viajes misioneros de San Pablo a muchos países del mar Mediterráneo. En cada ciudad, San Pablo y sus compañeros llevaron el evangelio, primero a los judíos y después a los gentiles. Algunos judíos creyeron y también otros gentiles recibieron las buenas nuevas con alegría. Se fundaron nuevas iglesias y los nuevos creyentes empezaron a crecer en su vida cristiana. Por eso podemos decir que el libro de los Hechos nos narra el nacimiento y crecimiento de la iglesia cristiana. En el capítulo 1
vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se le aparece a los apóstoles y antes de ascender a la diestra del Padre, le dejó una ordenanza a sus discípulos, y esta es que fueran a todas las naciones a dar testimonio de lo que Cristo había hecho. Pero primero tenían que hacer algo. Si nos damos cuenta, nos dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Desde el versículo 7 dice, no toca a vosotros saber los tiempos a las sazones que el Padre puso en una sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. Primero les estaba diciendo que tenían que esperar para que el Señor los pudiera bautizar. El versículo 5 nos dice, porque Juan a la verdad bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Recordemos que después de todo lo sucedido con nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra en los últimos días, de su muerte y aun cuando estuvo con los apóstoles, ellos estaban muy tristes porque físicamente pues ya no estaban con el Maestro, pero el Señor Jesucristo, que sabe todas las cosas, tenía preparado algo muy especial, al Espíritu de verdad, al Consolador, al Espíritu Santo, que sería quien los llenaría y los bautizaría para que ellos pudieran cumplir con esta encomienda. También el capítulo 1 del libro de los Hechos nos habla de cómo seleccionaron al nuevo apóstol, aquel que quedaría en el lugar de Judas, y eso lo podemos ver desde el versículo 16 hasta el 26, ¿verdad? Cómo fue seleccionado el nuevo apóstol. Pero el versículo 8 de manera especial nos hace referencia al poder que los discípulos iban a recibir. Y es el mismo poder que su iglesia está esperando recibir o que ya ha recibido. ¿Qué es lo que nos va a dar ese poder? El bautismo con Espíritu Santo nos da valentía, nos da confianza, nos da entendimiento y nos da autoridad. Los discípulos necesitaban todo eso para predicar el Evangelio. Sabía que en aquellos lugares donde el Evangelio iba a ser predicado, muchos se resistirían y necesitaban ser valientes frente a las persecuciones. Hoy en día el pueblo de Dios también necesita ser valiente para seguir predicando las buenas nuevas de Jesús. Los tiempos modernos, hermanos, solamente nos hablan de la venida de Cristo nuestro Salvador, del cumplimiento de su palabra. La maldad se ha multiplicado y cada vez es más difícil poder predicar la palabra del Señor. Si no estamos preparados, es muy difícil que podamos hablarlo por nuestras propias fuerzas, o es más, imposible, ¿verdad? Ahora, no confundamos, ya se nos ha dicho que todos tenemos el sello del Espíritu Santo cuando hemos creído. Todos los que ya hemos creído tenemos ese sello. ¿Podemos dar lectura a Efesios 1:13 con la ayuda de Dios? Alabado sea nuestro Dios. Efesios 1:13 nos dice, en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo aquel que ya ha creído en Cristo como su Salvador, ya tenemos ese sello, eso que nos garantiza como propiedad del Padre Celestial. Pero lo que los apóstoles iban a esperar era algo más, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo con Espíritu Santo es poder para predicar, como Pedro y Juan. Vamos a dar lectura al libro de los Hechos, en su capítulo 4, de sus versículos 8 al 13. Hechos 4, del 8 al 13, con la ayuda de Dios. Vamos a hacerlo de manera antifonal, así como están sentados, hermanos. Leo el versículo 8, ustedes el 9, y en el 13 nos unimos. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos...
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Todos? Entonces, viendo la constancia de Pedro y Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Como Pedro y Juan, hermanos, aquellos apóstoles que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo y que aún después de que Cristo ya no estaba físicamente con ellos, seguían predicando el Evangelio. Podemos ver cómo ellos fueron obedientes, porque si damos lectura al libro de los Hechos en el capítulo 1 y 2, ellos fueron de los que también estuvieron esperando la promesa, eso que el Señor les había dicho que hicieran, que fueran al aposento alto y que ahí estuvieran esperando. Ahí ellos recibieron la promesa que se ve cumplida en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ellos estuvieron ahí en el aposento alto cuando la promesa fue cumplida. Los apóstoles Pedro y Juan estuvieron ahí. Y después de esto comenzaron a predicar el Evangelio y comenzaron a hacer milagros, no por sus fuerzas, hermanos, porque nosotros no tenemos poder de sanidad, sino solamente eran un medio para que Cristo siguiera sanando, aunque ya no estuviera en esta tierra. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues los grupos políticos de aquel tiempo se levantaron contra ellos y tomándoles, los llevaron, ¿verdad? Pero el versículo 8 nos dice una verdad. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y bueno, les comenzó a decir. Pero aquí hay algo muy importante. Él ya tenía el bautismo del Espíritu Santo. Y eso les dio la autoridad para comenzar a hablar su palabra sin temor. Porque si aún predicar el Evangelio nos cuesta, es difícil, ahora imagínense estando contra las autoridades de aquel tiempo, ¿verdad? Los príncipes. Yo creo que humanamente podríamos decir, se pudo haber puesto nervioso, pero ya teniendo este poder, él tenía esa autoridad para predicar la palabra del Señor y les empieza a decir que aquel Cristo al que ellos crucificaron, y les empieza a hablar, dice, Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, y por él este hombre está en vuestra presencia sano. Les hablaba de las sanidades que había realizado. Y después en el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les estaba dando a conocer que no era por lo que ellos hacían, sino solamente en Cristo nuestro Salvador. Y es que esto sigue vigente hasta nuestros días, hermanos. Muchas veces queremos invitar a las personas al conocimiento de Dios y les decimos, es que ahí hay sanidad, es que ahí hay respuesta para tu problema, pero realmente lo que Cristo quiere dar es la salvación de nuestras almas, porque no hay otro mediador, ¿verdad? Entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. Y el versículo 13 dice, entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Cuán maravilloso podemos ver, ¿verdad?, que el poder de Dios había obrado en los apóstoles. Después de que ellos eran hombres, sí, podríamos decir en nuestros tiempos, ¿verdad?, sin alguna carrera, sin alguna preparación,
cómo hablaban con autoridad la palabra del Señor. Es algo, hermanos, impresionante y maravilloso, porque cuando Cristo obra en nosotros, nos transforma plenamente. Y cuando recibimos ese bautismo con Espíritu Santo, nos da el poder para predicar su palabra. Ahora, hermanos, que quede muy claro que si usted no tiene el bautismo con Espíritu Santo, no es que no pueda predicar la palabra. Claro que lo puede hacer, porque recuerde que ya mora en usted el Espíritu Santo, que lo guía a toda verdad, a toda justicia, que lo redarguye, ¿verdad? Usted puede predicar de la palabra del Señor, pero es un poder superior tener ese bautismo. Es un respaldo que el Señor da para poder hablar como los apóstoles. El Señor sabía que se podían enfrentar a situaciones muy difíciles y que por su fuerza no iban a poder sobrepasarlas. Por eso el Señor les envió esta bendición. Y entonces aquellos miembros del Sanedrín, todos aquellos principales, ¿verdad?, se quedaron asombrados viendo cómo Pedro y Juan les predicaban la palabra del Señor y les decían la verdad, porque realmente ellos habían sido quienes habían crucificado y dado muerte a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí en esta tierra, ellos son los que permitieron que eso sucediera. ¿Se imaginan enfrentarse a las autoridades y decirles, pues, la verdad? Decirles que ellos habían tenido la oportunidad de venir a las plantas de Cristo y que habían rechazado a Cristo como su Salvador, pero que Cristo seguía obrando. Si ustedes siguen leyendo este capítulo, hermanos, es muy hermoso ver cómo el Señor obra, cómo lo saca de la cárcel y cómo después van con la iglesia y le dicen todo lo que acaban de pasar, y toda la iglesia ora junta para que el Señor les dé esa potestad. Por eso en el versículo 31 del capítulo 4 nos dice: y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con confianza. Después de que ellos fueron amenazados por el Sanedrín de que ya no predicaran la palabra del Señor, van con la iglesia y le cuentan todo lo que había sucedido y cómo el Señor los había usado. Y la iglesia se pone a orar. Qué hermoso, qué bendición es cuando la iglesia está unánime, orando con un mismo sentir. El versículo 29 nos dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Bendito sea nuestro Dios. Y es que esa es nuestra petición hoy en día, hermanos. Hoy en día hay lugares donde los siervos de Dios son perseguidos, son amenazados, y esa es nuestra petición. Señor, respáldalos, Señor, úsalos, Señor, que ellos prediquen tu palabra con confianza. No es por sus fuerzas, hermanos, necesitan ese respaldo, necesitan ese poder, y la iglesia tiene que seguir orando para que, como Pedro y Juan, los siervos de Dios sigan predicando. Bendito y alabado sea nuestro Dios. El bautismo con Espíritu Santo es poder para predicar como San Esteban. Si no es molestia, hermanos, puestos en pie, Hechos 6, del 5 al 10, le damos lectura. Alabado sea nuestro Dios. Hechos 6, del 5 al 10. Igual, de manera antifonal, hermanos, comienzo leyendo el versículo 5 y en el 10 nos unimos. Dice la bendita palabra del Señor así: y plugo al parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Levantáronse entonces unos de la sinagoga que se llaman de los libertinos y cirineos y alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban.
y al Espíritu con que hablaba. Gracias, hermanos. Pueden ocupar su lugar. El bautismo con Espíritu Santo es poder para predicar, como San Esteban. La palabra del Señor, desde el versículo 5 que acabamos de dar lectura, nos muestra que había algo especial en San Esteban. Dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Podemos ver cómo él también tenía esa promesa, pero también en el versículo 8 nos dice, empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. El Señor también se había manifestado a través de su promesa en este varón, que sin duda alguna creo que la mayoría hemos escuchado su historia y podemos ver cómo él creyó en las promesas de Cristo, nuestro Salvador, tanto que llegó a servirle, ¿verdad? Llegó a ponerse al servicio de nuestro Señor, y también lo hizo de una manera muy parecida a lo que acabábamos de estudiar. En el versículo 6 dice, a estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les impusieron las manos encima. Y es que es necesario siempre pedir la dirección de nuestro Dios, siempre que el Señor nos respalde, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues solamente a través de la oración. Al igual que los apóstoles Pedro y Juan, San Esteban predicaba la palabra del Señor, y el versículo 9 nos dice, levantáronse entonces unos de las sinagogas que se llama de los libertinos y cirineos y alejandrinos y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Qué sucedió? Pues hubo personas contrarias al evangelio, que no les agradaba que la gente creyera en Cristo, y entonces dice que se acercaron todas estas personas y no fue para saludar a San Esteban, ¿verdad? ¿Qué dice que hacían? Disputaban con él, reñían con él y estaban en contra de lo que él decía. Pero ¿esto hizo callar a San Esteban? No, al contrario, el Señor fue con él y él pudo dar un discurso que lo podemos leer en sus versículos 7 hasta el versículo 60, podemos ver qué sucedió con San Esteban. Pero el versículo 10 nos dice, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Podríamos decir que se estaba enfrentando a sus enemigos, ¿verdad? Y que venían a discutirle y que le venían a decir cosas contrarias a lo que él estaba predicando. Pero nada de esto lo detuvo. Al contrario, el poder del Espíritu Santo le dio valor para poder predicar, y más aún aquí nos dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Sin duda, Dios lo estaba respaldando en ese momento. Hermanos, y es que la iglesia de nuestros días necesita ese mismo respaldo. Hemos oído de estas corrientes modernas, ¿verdad? Las feministas. ¿Se imaginan que nos encontremos a un grupo de estas mujeres que creen de esta forma y nosotros les prediquemos el evangelio y ellas nos digan cosas contrarias? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir huyendo? Vamos a pararnos firmes en nuestras convicciones, porque nosotros creemos en aquel que es el camino, la verdad y la vida, en Cristo nuestro Salvador. Y así como San Esteban pudo predicarles a aquellos que venían a reñir con él, nosotros también vamos a predicarle a aquellos que estén en contra de nuestra fe. No vamos a discutir, hermanos. San Esteban no discutía, ellos lo buscaron para discutir, para reñir, para disputar. Pero él solamente les predicaba la verdad del evangelio, y es lo que tenemos que hacer, hermanos, hablar la palabra del Señor. Bendito y alabado sea nuestro Salvador. Y es que nuestra iglesia de estos tiempos tenemos esa necesidad de hablar con autoridad, de hablar con valor, de hablar sin temor las verdades de Cristo nuestro Salvador. El bautismo con Espíritu Santo es poder para predicar, como Saulo de Tarso. Hechos 9 del 17 al 20
Le damos lectura todos juntos, así como están sentados, hermanos. Hechos 9 del 17 al 20. Dice así la bendita palabra del Señor. Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibáis la vista y seáis llenos de Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado. Y como comió fue confortado y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El 20, y luego en las sinagogas predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. Creo que si no todos los que estamos aquí en su mayoría hemos escuchado cómo era Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos. Incluso el capítulo 9 comienza diciéndonos pues que Saulo iba a Damasco, ¿verdad? Llevaba una carta para tener autorización de poder seguir persiguiendo a los cristianos, pero en el camino sucede algo. El mismo Dios le habla y entonces él pierde la vista y es llevado a casa de Ananías, donde ahí el versículo 17 nos dice que Ananías entró a su casa y poniéndole las manos encima le habló, ¿verdad? Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Sin duda alguna el Señor tenía un propósito en la vida de Saulo. Primero era transformarlo, ¿verdad? Darle la salvación. Y es que cuando uno es salvo, nosotros somos renovados en todo, porque dice la palabra del Señor que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y entonces por eso se acerca ya, ¿verdad? Diciéndole, Saulo, hermano. Y también le dice, y seas lleno de Espíritu Santo. Sabía la necesidad que había en Saulo y sabía qué tan instrumento útil iba a ser en sus manos, todo lo que se iba a enfrentar y cuánto iba a necesitar el respaldo de Dios a través de su promesa. Por eso manda a Ananías a que ore por él. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista. Le dio la sanidad, ¿verdad? La vista que había perdido al tener ese encuentro con nuestro Señor, y después dice que fue bautizado. Bendito y alabado sea nuestro Dios. El versículo 19, bueno, nos dice que comió, se recuperó, estuvo unos días con los discípulos, pero luego ¿qué hizo? En el versículo 20, y luego en las sinagogas predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si él, desde que tuvo ese encuentro, pues no hubiera creído? En el versículo 5 nos dice, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que conviene hacer. Él creyó que quien le estaba hablando era el mismo Cristo, el mismo Señor Jesucristo. Y le dio una ordenanza y la obedeció. Y es que así es con el pueblo del Señor, tenemos que obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? La bendita palabra de nuestro Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Después de que Saulo obedeció lo que se le había mandado, bueno, pues tuvo a bien recibir esta promesa de parte de Dios. Y bueno, lo demás ya lo conocemos. Fue un instrumento muy usado en las manos del Señor para predicar la palabra de Cristo. Fue a lugares donde nadie más llegó, solamente él y sus compañeros, ¿verdad? Fue a lugares donde fue perseguido, fue atacado, fue golpeado casi a la muerte, hermanos. Y nada de esto lo detuvo. Se dice que Saulo en sus 14 años de ministerio recorrió casi 15,000 kilómetros de distancia. Y es que
si nos ponemos a reflexionar un poco, en aquel tiempo pues no había el medio de transporte que ahora tenemos, ¿verdad? Decir, bueno, vamos de un lugar a otro en un avión y llegamos en cuestión de minutos, de horas, pero en aquel tiempo el transporte, ¿cómo era? Con animales, ¿verdad? Y caminando. Entonces, recorrer estos 15,000 kilómetros, la palabra de Dios también nos dice que estuvo en barco y recorrer toda esta distancia predicando la palabra del Señor, sin duda alguna, no fue cosa fácil. Él necesitaba también el respaldo de nuestro Dios y que la promesa del bautismo con Espíritu Santo fuera cumplida en él. ¿Por qué? Porque tenía ese propósito de parte de Dios de predicar el evangelio de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Saulo de Tarso, sin duda alguna, fue transformado totalmente, y en él se cumple su palabra, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que todas las cosas son hechas nuevas, y en esa transformación el Señor también le dio el poder para predicar su palabra, el poder para hablar el evangelio sin temor, aún en aquellos lugares donde estaba lleno de idolatría, en aquellos lugares donde habían sido amenazados, ahí se predicaba su palabra. Aún las escrituras nos narra que en algunos lugares el Espíritu Santo les impidió ir a que predicaran. Él era totalmente guiado por nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Y la iglesia de hoy puede ser guiada también a través del Espíritu Santo de Dios. Solamente, hermanos, dejémonos en las manos del Señor. Hermano, estos hombres predicaron con valor, pero no fue de ellos. Cristo estuvo en ellos en todo tiempo, a través de esta promesa cumplida, el bautismo con Espíritu Santo, que les dio el poder para predicar su palabra con autoridad, sin temor. Y hoy en día nosotros tenemos esa necesidad de predicar su palabra con autoridad. Como ya les decía, si usted todavía no tiene esa promesa, no quiere decir que no va a predicar. El Señor lo va a respaldar y lo ha de usar. Pero si usted ya tiene esa promesa, es necesario que prediquemos la palabra del Señor con toda autoridad, con toda confianza, sin temor, sabiendo que Cristo nos respalda en todo tiempo. Hermanos, ya nuestros nombres no van a ser escritos en una continuación de la Biblia, porque ya fue escrita. Pero ¿no le gustaría que su nombre estuviera escrito en el libro de la vida? Y que cuando digan su nombre, digan él predicó el evangelio con autoridad, con confianza. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hermano, hermana, si usted ya tiene la promesa del bautismo con Espíritu Santo, ¿le gustaría venir a darle gracias a Dios y a decirle: Señor, ayúdame a predicar tu palabra con autoridad, con confianza? Pero si usted todavía no tiene esa promesa y en algún momento ha sentido temor de hablar sobre su fe, hoy es el día en que el Señor la puede bautizar, lo puede bautizar y pueda salir lleno y listo para predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Puestos en pie, hermanos, vamos a dar gracias, pero antes entonamos un coro. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Sí, lléname, lléname.
venir a las plantas de Cristo. Y usted que no tiene esa promesa, pídale al Señor. Hay lugar aquí al frente para que doble sus rodillas, hermanos, en su lugar o de pie si no puede arrodillarse, pero todos oremos a nuestro Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesús nos allegamos una vez más dándote gracias porque sigues hablando a tu pueblo, Señor. Sin duda alguna nos recuerdas cuánto nos amas. Sin duda alguna, Señor, hablas a cada vida, a cada corazón, pues tú conoces nuestras necesidades. ¿Qué podemos esconder de ti, Señor? Nada, porque todo lo sabes, todo lo conoces. Conoces nuestras deficiencias, Señor. Conoces cuán faltos somos, pero también conoces que nuestro deseo está, Señor, esa necesidad de predicar tu palabra. Nos duele ver, Señor, a nuestra familia perdidos en el pecado, hundidos en el vicio. Y a veces, Señor, no tenemos la valentía de hablarles que solo en ti hay salvación por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Vemos a nuestros familiares, a nuestros conocidos, Señor, cómo se pierden y nos callamos, Padre bendito. No somos cobardes, pero Señor, en esta hora nos recuerdas que tenemos ese mandato. Tu palabra fue predicada por los apóstoles en toda Judea y Samaria, Señor, a los judíos, después a los gentiles, y hoy sigue siendo predicada hasta lo último de la tierra. Hay necesidad, Señor, en este mundo. Hay necesidad, Señor. Úsanos, Padre bendito. Úsanos, Señor, para que tu palabra llegue a aquellos corazones necesitados, aquellos que ya tenemos la promesa. Danos el valor, Señor, para no quedarnos callados ante aquellos pensamientos que nos quieren hacer dudar de ti. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Ayúdanos a defender nuestra fe. Que aquellas ideas, Señor, que se han infiltrado en los hogares, podamos, Señor, resistirlas con el poder de tu palabra. Úsanos, Señor, úsanos. Y aquellos, Señor, que han creído en Cristo como tu Salvador, pero aún no tienen esta promesa, que no se sientan desanimados, porque tú también los puedes usar. Tú también, Señor, te puedes manifestar a través de ellos. Pero, Señor, si tú quieres en esta hora, puedes darles esa promesa que sigue vigente como en aquellos días, cuando tu Espíritu descendió sobre tu pueblo. Esa promesa sigue vigente. Dale poder a tu pueblo para predicar tu palabra. Dale poder a tu iglesia para predicar tu palabra. Oh, santo, santo es tu nombre. Tuya es la gloria por los siglos. Gracias, gracias porque sigues hablando a nuestros corazones. Que ninguno desmaye en este propósito. Que ninguno, Señor, se desanime, pues tú no has cambiado. Eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y tu promesa se sigue cumpliendo. Gracias, gracias porque te sigues moviendo en medio de tu pueblo,
en medio de tu iglesia. Gracias por tu palabra, sin duda alguna nos sacia, nos llena, sin duda alguna, Señor, nos fortalece. Gracias, gracias, Señor. Ahora hemos de salir de este lugar, Señor. Te rogamos que seas con cada uno de nosotros, que nos lleves a nuestros hogares, Señor, que mientras distantes los unos de los otros, el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sean con nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Hay libertad, hermanos, para dar gracias y salir como cada uno lo sienta. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, tenemos servicio. Dios les bendiga.